esta mañana vamos a tratar una parábola muy conocida. Tal vez para algunos la habréis leído tantas veces. Yo llevo casi 75, 76 años leyéndola y a veces uno no encuentra nada nuevo y otras veces sí, ¿no? Bueno, espero que sea de provecho. Vamos a leer en primer lugar en Lucas capítulo 8 y voy a leer del versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue oleada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacido, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y quisiera decir, hermanos, que esta parábola tiene mucha importancia, más de lo que podemos pensar a primera vista. En primer lugar, lo que dijo Jesús levantando la voz, ¿no? Dijo a gran voz, como diciendo, esto es algo muy importante. El que tiene oídos, oiga, entérese. Pero todavía más significativo, en la versión de Marcos, cuando les dijeron qué significa la parábola, y él dijo: no entendéis la parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las demás? Y en realidad había una razón muy importante, porque era la parábola, la semilla, la simiente. Y Dios, en su sabiduría creativa, en un principio, creó cada cosa según su especie y género, y para reproducir según su especie y género. Y este principio lo aplicó primeramente al reino vegetal, luego al reino animal, pasó al género humano y efectivamente de ahí al reino espiritual. De manera que cada cosa reproduce según su género. Es un dicho que tal vez podemos conocer, no es bíblico, pero dice: de tal palo, tal astilla, ¿no? Tenemos un padre que es así, que es asá, y luego la abuela dice: pero mira, el mismo gesto que hacía tu padre. Todas esas cosas, ¿verdad? De manera que, y además explica muchas cosas en la vida, ¿no? Bien, cuando explicó Jesús la parábola, porque le preguntaron qué significa, en este mismo capítulo de 11 les dijo: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, tenemos que tener en cuenta, el ser humano muchas veces habla, pero habla por decir las cosas. Dios, cuando habla, esa palabra de él va impreso, su personalidad, lo que es, ¿no? Y la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, contiene una serie de atributos que tiene Dios. Uno es la eternidad, otro es la verdad. Un Dios que no sabe, ni ha sabido, ni sabrá jamás nada de la mentira, de su santidad, de su fidelidad, de su sabiduría. Y entonces esa semilla tiene un potencial realmente maravilloso, y cuando eso realmente se concreta en la vida de uno, cuando germina, se desarrolla y demás, los que estamos en la fe
pues terminaremos sencillamente a la imagen y semejanza de Dios mismo. Por eso Él será el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Y eso de paso es el propósito creativo de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también decir que eso quedó truncado por el pecado, pero Dios no ha desistido de ese propósito suyo, sino que lo está llevando y lo va a llevar a cabo, ¿no? Es decir, tener en cuenta, es la simiente que contiene de forma embriónica, digamos, los atributos, la forma de ser de Dios, que tiene todo el potencial de reproducirse en nuestras vidas. Pero hay otra cosa. En el versículo 5 ya leído dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Es decir, que es la semilla de Dios, pero pasa por el conducto de las personas que llevamos la palabra de Dios, ¿no? El sembrador salió a sembrar su semilla, porque, repito, esa semilla que es la palabra de Dios pasa por el conducto del que la lleva. Ahora, esto supone una gran responsabilidad para nosotros todos los que llevamos la palabra, porque así como, por ejemplo, el agua necesita pasar por una tubería limpia para que sea pura y cristalina. Y si no lo es, pues saldrá un agua turbia, un agua malsana, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si somos espiritualmente raquíticos, con un pie en el Evangelio y en el Señor, pero un pie en el mundo, entonces, hermano, esa semilla pasará por un mal conducto, por aguas turbias, y no podrá esperarse. Si hay fruto, será muy magro y muy raquítico. Lo cual, repito, supone una gran responsabilidad para todos y todas las que llevamos la palabra de Dios. Es la palabra maravillosa de Dios, pero que pase por conductos limpios, de hijos obedientes, humildes, que en la vida se cuidan de los sucios, se mantienen limpios de verdad, ¿no? Bien, eso a modo de introducción. Yo por muchos años pensaba, 4 clases de tierra, ¿no? La primera, vienen las aves del cielo, la picotean y se la llevan, descartada. La segunda no tiene humedad, al poco se seca, tampoco. La tercera, entre cardos y espinos, tampoco. Y la cuarta es así, buena. Pero las 3 primeras descartadas, ¿no? Pero a raíz de un testimonio de un hermano en Córdoba, hace ya unos buenos años, él me dijo que había pasado por las 4 categorías. Primero por una, después por la otra, después por la otra. Y eso me dejó pensando y me di cuenta que hasta cierto punto eso era verdad en nosotros, en mi persona, en mi testimonio, en mi trayectoria. Pero hay otra cosa. Vamos a suponer un labrador trabajador, consciente, ¿no? Y tiene una lonja de tierra muy buena, excepto que hay una parte que es árida. Lo normal, no la dejará así nomás, sino que se pondrá a labrarla, a fertilizarla, a regarla y volver a labrar hasta que la saque buena. Y creo que eso es un reflejo del Señor, ¿no? Jesús dijo,
yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y Dios es un labrador pendiente, es un labrador consciente, un labrador infatigable y maravilloso. Y ha tenido que trabajar. Yo creo que ninguno podrá decir, yo desde un principio fui tierra buena, ¿verdad? ¿Hay alguno? Yo no lo fui. Pero el Señor, con esa paciencia que tiene, ha trabajado en las vidas nuestras y está trabajando para que en realidad seamos tierra fértil, tierra fructífera, tierra buena, ¿no es cierto? Bueno, ahora un breve resumen de las tres primeras, las malas. Dice, salió el versículo 5 a sembrar su semilla, y mientras una parte cayó junto al camino y fue oleada, y las aves del cielo la comieron. Aquí Lucas dice esto que creo que no está en los otros dos, dice fue oleada, que decir que fue pisoteada, fue despreciada. No me vengas con rollos, eso no me lo trago, yo vivo mi vida a mi aire y demás. Es sencillamente personas que pisotean. Y entonces esos pajarracos satánicos, ni lerdos ni perezosos, vienen enseguida y se llevan la semilla. Y la persona queda así separada, ¿no? Luego dice que cayó sobre piedra y crecida se secó, pero no tenía oportunidad, no tenía humedad, ¿no? Y ahí vemos una cosa distinta, algo que cae pero en un corazón duro, piedra, ¿no? Y ahí no hay forma de penetrar, ¿no? El Señor mismo dijo, quitaré de vosotros el corazón de piedra y daré un corazón de carne, no uno carnal, sino como la carne de mi mejilla, por ejemplo, tierna y blanda y calentita, a un calor de casi 37 grados, le falta un poco. Y sencillamente hay corazones así que son duros, empedernidos, ¿no? Luego la que cae entre espinos y los espinos la ahogan. Y ahí explicó el Señor que los espinos son los afanes de la vida y también el engaño de los placeres y las riquezas. Por ejemplo, podemos quedar eximidos cuando decimos de las riquezas. Yo creo que ninguno de nosotros tendrá una millonada en el banco, ¿no? Así que bueno, de eso nos salvamos. Pero los afanes de la vida es algo, hay que ganarse el pan, hay que abrir paso en la vida y demás. Y de veras que eso es legítimo, corresponde, pero en su debido lugar. No debemos afanarnos indebidamente. Y el mismo Señor habló, ¿no?, de que no debemos afanarnos. Debemos confiar en Dios, ¿no? Y cuando uno se afana demasiado, a ver si gano más, a ver si he hecho horas y demás, y te la ponen tan fácil en algunos lugares. No, mire, una firma ahora y paga en agosto, pero viene agosto y luego no hay, y hay que trabajar horas extras. A lo mejor la mujer también tiene que descuidar el hogar y salir a trabajar ella, y luego el pastor dice, hermana, te echamos de menos, los martes tenemos reunión casera y no te vemos, los miércoles tal cosa, y los viernes la reunión más importante, la de la oración, y no aparece. Vea, pastor, llego a casa tan tarde, estoy tan agotado que lo único que puedo hacer, venir, aunque muy cansado, el domingo a la mañana. Ahí tenemos el engaño, hermano, que hipoteca la vida.
Quisiera ir al Señor, pero no, está cogido. Tiene que cumplir estas letras. No olvidéis que los primeros discípulos, ¿sabes cómo lo definieron? Que eran hombres del vulgo y sin letras. Muy sabios, ¿eh? Mejor quedarse con poquito, pagando con lo que uno tiene, pero durmiendo tranquilo, y no con esas deudas que te agobian, te atragantan. Bueno, entonces tenemos esas tres categorías, ¿no? Pero tenemos la cuarta, y la cuarta es la que más nos interesa, porque todos, yo creo que tendremos la sana aspiración de ser tierra buena, tierra fructífera. Y hay una particularidad que no sé si habréis notado. Este evangelio aparece en los tres llamados sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Al definir la tierra buena, los tres dicen algo distinto. Lo vamos a ver ahora. Mateo dice una cosa, Marcos otra y Lucas otra. Ahora, estas tres cosas distintas, aunque Lucas dice varias, pero no son contradictorias, sino complementarias. Y vamos a ir viendo entonces, primero lo que dice Mateo, después lo que dice Marcos, después lo que dice Lucas, y así sacaremos un todo completo. Entonces pasamos a Mateo 13:23. Mateo 13:23. Estaba en Marcos. Digo Mateo y estoy en Marcos. Ahora sí. Marcos 13:23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Aquí la palabra con la cual la define es uno que entiende. Pero esta palabra, perdón la redundancia, hay que entender lo que significa entiende. Voy a dar dos ejemplos. Estoy hablando con un señor que tiene, un señor instruido, una persona intelectual, ¿no? Y le explico el Evangelio. La palabra de Dios declara, y usted lo reconocerá, amigo, que todos hemos tenido faltas y fallos, pero que mandó a su Hijo Jesucristo, en su inmenso amor, murió por nosotros para que, arrepentidos, creamos en Él, que murió en lugar nuestro, lo recibamos y seamos sabios. Y le pregunto, ¿lo ha entendido? Me dice, claro que sí, es clarísimo. ¿Qué va a hacer? Verá, Señor, que tengo unos negocios pendientes y lo lamento que por ahora no puedo comprometerme. Y ahí te muestra uno que no ha entendido para nada. ¿Por qué? Porque se le está ofreciendo en forma gratuita, inmerecida, un perdón absoluto y eterno, y preocupado por unos negocios que le podrán dar alguna ganancia por unos días, pero que luego lo dejan completamente sin nada. Es uno que no ha entendido. Pero podemos tener una persona de menos formación, pero que tiene un corazón algo adentro, que sabe que ir al más allá sin una seguridad es una verdadera temeridad, que necesita algo más grande en la vida para apoyarse. Y aunque no lo entienda con la claridad del otro, pero algo en el corazón le dice, eso es lo que quiero yo, eso es lo que necesito y eso es lo que quiero, ¿no?
Porque las palabras de Dios, hermano, tienen que pasar por la mente, desde luego, pero en realidad tienen que brotar y al mismo tiempo anidarse en el corazón. Eso es muy importante. Bien, eso es lo que dice Mateo de entender. Tenemos que entender que es lo más importante en la vida. Hace muy poco, unos días nada más, me sentí motivado por una mujer de habla hispana, que una mujer canadiense que no sabe el castellano, está tratando de darle el evangelio y escribir un sencillo mensaje del evangelio para que pueda entenderlo. Y no pensé mejor título que este: lo más importante de todo. Lo más importante de todo. Sencillamente, eso es lo que define el futuro eterno de una persona. Si lo rechaza, si no lo recibe de corazón, se pierde. Si lo abraza de todo corazón con fe, tiene una dicha eterna garantizada, ¿no? Y entonces pasamos a la segunda, que se encuentra en Marcos, capítulo 4 y versículo, Mateo, creo que es el 20. Marcos, efectivamente, Marcos 20. Y Marcos no dice la entiende, dice: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, que oyen la palabra y la reciben. Recibir la palabra de Dios es recibir la persona a la cual se relaciona, con la cual se vincula, que no es ninguna otra que el Señor Jesucristo, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo ilustrativo. Hace muchos años, cuando todavía viajaba con mi querida esposa, llegamos una vez a Cartagena, nos recibió un hermano y al entrar al hogar abrió la puerta y entramos con todo el equipaje. Y entonces ellos tenían la casa, como buena ama de casa española, hacendosa, la tenía realmente, que era un espejo. Pero hoy entramos con todo el equipaje, los libros y demás. Y ellos, como tenían dos niños jóvenes, no querían que nos molestasen, sino que se quitaron de en medio y nos cedieron la plaza a nosotros. De ahí se armó la gran revolución. Pues sencillamente empezamos a abrir el equipaje y poner las cosas, la ropa y demás. Y hubo una revolución, un cambio. Claro que esto, al que se lo testifica por primera vez, no se lo vas a decir, pero es el resultado que tiene que pasar. Al recibir la palabra, se recibe a la persona de la cual trata la palabra. Y la palabra de Dios lo dice bien: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es la palabra que Dios tiene, es lo mejor que el cielo nos ha podido dar, la última palabra del cielo. Y al recibir la palabra, lógicamente se recibe a Jesús. Y eso trae consecuencias. El ego, el número uno, vivir para mí, hacer lo que se me da la real gana, eso queda desplazado y hay otro personaje que ocupa el lugar en nuestras vidas. Y ese lugar es Jesucristo para ordenarlo. Y al mismo tiempo hay una revolución, porque hay muchas cosas que vuelan y otras cosas nuevas que aparecen. Las malas que vuelan son las perjudiciales para nuestra vida. Malas compañías, películas sucias, trampas, mentiras, engaño. Y en cambio de eso,
vienen otras cosas mejores, como una paz, una seguridad, un bienestar interno, un deseo de hacer el bien a los demás, en fin, una sencilla revolución, pero una revolución muy saludable, muy beneficiosa y que en alguna manera la podemos relacionar con lo que Pablo dice en 2 Corintios, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y todas de Dios. Imagínense que acaba de nacer una criaturita y viene un fiscal acusador y dice, esta criatura atracó bancos, ha robado y engañado y ha hecho 1000 fechorías. Y la partera le dice, caballero, está completamente equivocado. Esta es una criatura recién nacida, no tiene historia pasada. Hermanos, qué dicha, ¿eh? Si se sacaran los trapitos al sol de todos nosotros, las barbaridades que hemos hecho, cosas vergonzosas, sucias, engañosas, malas, nos avergonzaríamos, ¿no? Pero nos hace una nueva criatura por recibir esta bendita palabra y el personaje máximo que trae a nuestras vidas, que todo lo transforma, todo lo enriquece, todo lo dignifica, todo lo vivifica. Bueno, vamos al tercero, a ver qué nos dice Lucas. Lucas nos dice un poquito más, ¿eh? En el capítulo 8 de Lucas, del cual leímos ya una buena parte, nos encontramos con esta definición. Lucas 8:15, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay una serie de virtudes, hermano. Cuando Jesús lo vio a Natanael, dijo, no, que era un israelita sin engaño. Hay personas que son engañosas, hermano. Te dicen una cosa, pero piensan otra. Y hay algo que aquí habla del corazón bueno y recto. El diablo es como una víbora que lleno de curvas, torceduras. Dios es una línea recta y la rectitud, ¿no? Si yo digo algo, si me traen algo y corresponde, pues no me voy a lavar las manos, no me voy a burlar de esto, lo voy a respetar, lo voy a tratar bien. Y dice una palabra muy importante, retienen la palabra oída. Es muy importante retener, porque el diablo, cuando uno ha sido librado de sus garras, por así decirlo, se queda con la sangre en el ojo. Y él busca, en realidad, recuperar gente que se le ha escapado. Y por eso es muy importante retener algo, retener. Yo tenía una abuela londinense, pero vivió como 60 años en la Argentina. Sabéis que yo soy oriundo de ese país, de Buenos Aires, ¿no? Y ella tenía algunas cosas ocurrentes. Y contaba una vez cómo en el campo, en días de frío, habría que darle alimento a los animalillos, a los cerdillos y demás, ¿no? Y entre esa comida, como hacía frío, se le tiraba cosas calientes que estaban enseñadas como patatitas pequeñas, ¿no? Y entonces los marranos venían y viendo la patatita, le daban un picotazo. Pero
pero agregaba, pero no la soltaban. ¿Os dais cuenta? Estaba tan caliente la patata. Quemaba, pero no la soltaba. Y hermanos, a veces arrecia la lucha. La cosa está, lo decimos en la Argentina, creo que aquí no sé, la cosa está que pela, ¿no? Pero la patata del Evangelio, del camino de Dios, es algo realmente maravilloso. Casualmente el otro día comí una comida preparada que era patatas así nomás, ¿no? Abiertas pero con queso encima. Y había que ponerlas en microondas unos cuantos minutos. Y me llevé a la boca y os aseguro que hacía años que no probaba una patata tan rica, ¿no? Y la patata del Evangelio, de la vida con el Señor, con toda reverencia, vale la pena. Y tenemos que retenerla, hermano, aun cuando la lucha arrecia y la cosa está muy dura y difícil. Pero hay una palabra final que es muy importante: y dan fruto con perseverancia. La perseverancia no es una palabra que nos hace saltar al cielo de alegría. Estamos en el tercer cielo de gozo. Hoy hemos tenido una unción formidable. Es una palabra de uno que persevera, sigue y prosigue y sigue y prosigue. En las buenas y en las malas, verano, calor, invierno, frío, lo vean, no lo vean, perseveran. Y eso Dios lo valora y lo premia. Estaba escribiendo hace muy pocos días, ¿no?, sobre el nacimiento de la iglesia de Efesios, que estaba en Éfeso. Y notaba como el principio no era muy prometedor, porque a Pablo le tocó primero 12 hombres que les preguntó, veía que faltaba algo en sus vidas: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Le dijeron, ni siquiera hemos sabido de nada. Entonces les habló el Evangelio, se bautizaron y bueno, eran como 12 hombres. Pero luego pasó a la sinagoga porque él sabía que el Evangelio había que darse a los judíos primero, y resulta que discutían con él y muchos se endurecieron y maldecían el camino, ¿no? Y entonces a los discípulos Pablo los separó, pero le tocó algo fenómeno. ¿Sabéis por qué? Porque en la sinagoga, por lo que sabemos, era el sábado nomás. Ahí se reunían, ¿no? Y ahora pasó a la escuela de un tal llamado Tirano. Y en esa escuela, cada día estaba Pablo ahí perseverando con la palabra de Dios. Trocha y mocha, venga, cada día, perseverando. Y leemos lo que pasó después. Lo primero dice que no solo Éfeso, sino toda esa región del Asia oyó la palabra del Señor Jesús. Pero no solo eso, después se armó la mar y moreno, como decimos, porque los plateros que hacían templos de oro, platillos de plata para adorar a Diana, la diosa de los efesios, y resulta que veían que se les arruinaba el negocio, porque este Pablo persuade a la gente en todos lados que estos no son dioses, y se había convertido tanta gente. Pero eso se debió a perseverar, hermano. Y muchas veces tenemos que perseverar, ¿no? Yo he tenido muchos fallos y los sigo teniendo, ¿no? Sin ir más lejos, anoche el Señor me tuvo que dar un tirón de orejas. Tengo muchos fallos. Pero por la gracia de Dios, si Dios quiere, bueno, ya cumplí los 91, sigo perseverando, hermano.
Y es muy importante, hermano, que tú perseveres. No olvidemos lo que dijo Jesús. Yo no quiero entrar en doctrina, ni calvinismo, ni arminianismo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si uno es calvinista, pues será salvo, pero le irá mal al Señor. ¿Por qué? Porque le traerá cosas desagradables ante el tribunal de Cristo. Le irá mal y tal vez lo traspasen al recinto de los azotes por haber sabido la voluntad de Dios y no haberla hecho como debía. Dicen que los católicos al recinto de los azotes lo llaman el purgatorio. La palabra purgatorio no está en ese sentido en la palabra de Dios, pero sí habla de que el que no sabía y no hizo, pocos azotes. Pero el que la sabía y la hizo, muchos azotes. Así que, sea cual sea la postura de uno, calvinista o arminiano, nada, perseverar y perseverar hasta el fin. Bueno, casi terminado, pero me gustaría leer ahora Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Jesús acababa de decir una cosa muy tremenda y se ve que se produjo un silencio, una pausa, y lo interrumpió una mujer. En el 27 decía, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y en realidad estaba diciendo una verdad. La Virgen María fue bienaventurada. Alumbrar al Hijo de Dios por ese engendro santo, el Espíritu Santo, y amamantarlo con sus pechos fue un privilegio muy grande. Pero eso no deja de entrar en un sentimentalismo. Y Jesús, que va a lo práctico, a lo verdadero, mira lo que dijo. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No quiere decir que la Virgen María no lo haya hecho, pero él dijo que por encima de esa bienaventuranza de ella, de haberlo llevado en su matriz, de haberle dado el pecho en su infancia, había una cosa más importante que nos hace bienaventurados. Oír la palabra de Dios y guardarla, atesorarla y desde luego ponerla por obra. Quiere decir que uno que oye la palabra de Dios, se la toma a pecho, la guarda, la atesora, como he dicho, y la pone por obra, es un dichoso. Es un bienaventurado, es una persona altamente favorecida. Pero, ¿qué será de otro? ¿Qué cosa, Interesante. No había pensado en esas cosas. ¿Qué viene, no? Pero de ahí no pasa y sale y todo sigue igual. Lo que yo, tal vez el fútbol, si juega el Barça o el Sevilla o el Barcelona o el Málaga, no sé, o la coquetería o quién sabe qué. Esa persona, hermana, es un desdichado. Un desdichado, porque lo más importante en la vida, la palabra viva de Dios, la palabra que vive y permanece para siempre, la oye como si tal cosa. Interesante, me gustó, no había pensado en eso, pero sale y otras preocupaciones, amorcitos ajenos, intereses contrarios,
y lo arrastran. Y esas cosas que dentro de poco ya no serán. Y lo más sagrado, lo imperecedero, lo eterno, perdido por no atesorar y guardar la palabra de Dios. No me refiero solo a la palabra que he traído esta mañana, la palabra que se predica aquí, el hermano Jorge, el hermano David y otros, no sé, que predicarán la palabra de Dios, pero hermano, Billy Graham dijo una vez, si Dios te habla una vez, no lo postergues y dale respuesta, porque podrá no volver a hablarte más, ¿no? Una palabra bastante solemne, ¿no? Y entonces se trata, hermano, en primer lugar, de entender que es lo más importante de todo. Segundo, de recibir ese personaje que te trae la palabra y que viene para ocupar tu lugar en tu vida, para que sea, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, mas no ya yo, sino que vive Cristo en mí. Que Él ocupa tu lugar y ya no estás para hacer a tu aire lo que se te da la real gana. Estás sencillamente para hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Jesús, por ese saber interno, te hace entender que tienes que hacer. Y abstenerte de lo que sabes. Por ese saber interno que Él te da, que no lo debes hacer, hermano. Es decir, una vida revolucionada, pero una vida bendita porque no tiene historia pasada, lo más vergonzoso y horrible, sepultado en el mar del olvido para siempre. Y con esa posibilidad. Pero todo eso trae una responsabilidad muy grande y tenemos que asumirla, hermano. Bueno, yo no voy a hacer un llamado, hermanos. Esta es una palabra, entiendo que hay que masticarla, hay que reflexionar. Creo que debemos saber ubicarnos dónde estamos, si los afanes del mundo, si otros intereses ajenos nos tienen atrapados, o si estamos viviendo como debe vivir un cristiano, ganándose la vida, cumpliendo con sus deberes, llevar la casa, lo que sea, pero lo primero, ese Cristo al cual le debo todo, vive en mí y yo hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él. Os pido que con toda reverencia cerréis los ojos, hermanos, por favor, con todo respeto. Ahora que no te distraigas pensando en otras cosas, pero unos momentos de quietud para reflexionar. Y ahora sí, una oración, querido Padre Celestial. Te agradecemos tanto y nos anima tanto saber que eres ese labrador tan consciente, tan pendiente, que quiere trabajar en nuestras vidas, labrar la tierra y fertilizarla, Señor, y que esa semilla con todo su potencial dé un fruto, Señor, un fruto no solo en número, en cantidad, pero en calidad, Señor. Tú nos conoces a cada uno como un libro abierto, Padre. Sabes el estado en que cada uno de nosotros se encuentra. Gracias por cada vida, Señor, que está firmemente anclada y centrada en ti. Y oramos que pueda perseverar de esa forma, pero pensamos
algunos, Señor, que por otros intereses, otros afanes, quién sabe, problemas sin resolver, dudas, temores, Señor, no se encuentran en ese lugar donde debieran. Te pedimos que la gracia de tu Espíritu los atraiga con ese imán incomparable del amor de Cristo, para saber que es un amor que es tan maravilloso, que nos ha dado todo, pero que también ahora nos pide todo, Señor. Y que pueda haber, Padre, ya sea un encuentro, una recuperación, Padre, para que al final tú te puedas salir con la tuya en la vida de cada uno de nosotros. Y luego en la gloria, al aparecer ante el tribunal de Cristo, podamos tener confianza y no alejarnos de Él avergonzados, como nos dice el apóstol Juan, por haberle fallado, Señor. Solemniza estos momentos finales, Padre. Danos la sabiduría de no dejar que al poco tiempo esto se disuelva, se olvide y en términos prácticos quede en la nada, sino que seamos los sabios que guardan, que atesoran y ponen por obra tu palabra, Señor, para el bien individual de cada uno, el bien conjunto de la iglesia y la gloria tuya, y por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén.